Hola, mi nombre es Daniel Félix, programador tartamudo y amante del emprendimiento digital. En este video voy a crear un tutorial de cómo crear un CRUD con arreglos mediante una aplicación de consola en C Sharp. Por ejemplo, eh, puedo ingresar una persona, voy a poner el nombre Daniel Félix, el sexo masculino, puedo editar el dato. Por ejemplo, si quiero editar solamente el apellido y el apellido puedo poner un apellido cualquiera y mi apellido se actualizó correctamente. Por ejemplo, si quiero eh, eliminar un dato en específico, el uno, y se ha eliminado esa persona correctamente. O sea, se ha borrado la persona que he agregado. Voy a agregar otra persona. Voy a consultar el dato y como ves se muestra. Por ejemplo, puedo también obtener un dato por un ID especificado. Puedo obtener un número específico de datos. Puedo buscar datos o si no, salir de el programa. Luego de haber creado el proyecto, voy a proceder a crear una clase llamada CRUD. Dentro de esta voy a crear una función vacía, o sea, esa función no va a retornar nada, que va a ser un main, que va a ser la función principal para que la aplicación corra correctamente. Luego voy a crear las variables necesarias para que el programa funcione. Primero, dos variables, uno es llamado ID y el otro elección. Luego voy a crear tres variables de tipo texto o string, que van a ser nombre, sexo y apellido. Luego de eso voy a crear una lista que va a contener la clase persona. Esa clase la vamos a crear más tarde. Voy a proceder a crear el bucle infinito while. Okay. Dentro de dicho bucle voy a proceder a crear lo siguiente. Crear varios console.currentLine que básicamente van a ser los textos que se van a mostrar cuando ejecutemos el programa. Y vamos a crear unas condiciones que según el número que eh, ingrese el usuario va a hacer dicha acción en específico que te esté indicando. Ahora tal vez te pregunte, ¿por qué lo hicimos en un while y no en un bucle for? Porque básicamente el while a hacer un bucle infinito es no vas a
permitir que el programa se ejecute infinitamente, como como si estuviesen usando una aplicación en la vida real, básicamente. Todo esto, eh, en la cosa de elección, lo voy a convertir a entero 32, que básicamente ese es el entero que acepta C# como tal. Y para que el programa no tenga ciertos fallos de formato de número, entonces dentro le colocamos un console.readline. Esto básicamente lo que nos permite es escribir, que el usuario pueda escribir el número en específico. Además de esto, aparte de convertir el número entero, nos permite que el usuario no pueda agregar otra cosa que no sea un texto. Luego de esto, de escribir el número, se- la matriz se va a limpiar para que aparezcan entonces las otras acciones. Luego voy a crear un if que, que va a ser elección igual a 1. Entonces, dentro de voy a crear un console current line que me indique que el primero es el ID de la persona. Diga- Dígase cédula, DNI, seguro social, etcétera. Luego voy a estar llamando a la variable ya creada ID y voy a hacer el mismo procedimiento que en elección. Luego de esto voy a indicar el nombre y en la variable nombre creada más arriba, en vez de convertirla a entero, lo convierto a string y hago el mismo procedimiento con apellido y sexto. Aquí hay una diferencia y es que le voy a estar indicando al usuario que solo ponga M para masculino o F fem- para femenino. Y así no, y así pues hacerlo más corto, básicamente. Antes de seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a crear u- una clase nueva. Clase, aquí está. Esta clase la voy a llamar persona. Una clase pública para que ese código pueda acceder a ella. Guardamos. Entonces, en la clase de persona voy a colocar los campos requeridos como nombre, apellido y por último el sexo. Luego de eso voy a agregar esto, que básicamente lo que nos va a permitir es acceder como tal al acceder a los elementos de la clase persona y poder aplicarlos aquí.
Como vemos, ya se arregló el error de la clase de la variable datos. Luego de esto, procedo a crear tres condiciones. Lo explico. Si el ID es mayor o igual a 1, entonces lo- los datos se van a añadir al elemento. Recordemos que eso es dentro de la lección uno, que la lección uno es agregar datos. Aquí está, agregar datos. O sea, básicamente lo que estoy evitando es que el usuario no ingrese un valor negativo como ID. Entonces, en la variable datos, que es la lista de personas ya creada, recuérdenlo, voy a poner el atributo add de agregar en inglés. Entonces, dentro voy a poner a crear otra instancia nueva de la clase de persona con el ID, el nombre, el apellido y el sexo ya puesto. Entonces, de lo contrario, si el usuario puso el ID correctamente, pero no puso que el sexo no sea igual a M o a F, entonces que me escriba un texto en consola que diga ingrese solo el primer carácter, perdón, ingrese solo el primer carácter del texto. De lo contrario, ingrese un ID correcto. Esto es en caso de que el ID sea eh, negativo. Luego de esto, voy a escribir en consola los campos, o sea, las variables específicas como tal, para que en la consola se vea como en forma de tabla o en manera organizada. Luego de esto hice un for each de la clase de persona, llamé a la clase persona, le puse un apodo o un alias que se llama persona. Entonces, en datos, básicamente lo que está haciendo es que de datos, o sea, la clase de persona en datos va a recorrer de uno en uno los atributos de la clase persona y lo va a agregar dentro de la clase datos y posteriormente lo va a imprimir en consola. Como vemos, se va a imprimir de uno en uno. Pam, pam, pam. Ok. Y aquí ya está creada la primera función. Lo que he hecho ha sido agregar un try y un cast en caso de que aparezca un error. Este se lo reporte al usuario. Luego de eso vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Escoja la acción que quiera hacer. Podemos entrar a agregar datos. Uno, ingrese el ID de la persona. Y voy a poner uno. Nombre, Daniel. Feliz, masculino. Y como vemos, se ha imprimido correctamente este valor, que es ese que está aquí. Claro, nos faltan otras acciones, como por ejemplo el editar o
o eliminar los datos. Creamos otra condición. Esa condición va a ser elección igual a 2. Voy a poner un comentario que diga edit data. Aquí va a decir add data. Voy a escribir un console.clear. Luego de esto voy a crear un console.writeLine, donde le va a indicar al usuario que ingrese el ID. Voy a llamar otra vez el ID que he creado con su formato especificado. Entonces cree la siguiente función: instancio a la clase de persona. O sea, aquí lo que estoy haciendo es que voy a crear una variable llamada persona editar, que va a ser del tipo clase persona, que es esa clase que ya estamos viendo aquí. Entonces, dentro de esa clase voy a llamar a la variable datos, que son la lista de personas que hemos creado al principio. Le voy a agregar el valor .find, que básicamente lo que hace es buscarnos un valor específico dentro de la lista. He puesto persona. Entonces quiero que me encuentre la persona cuyo valor sea igual al ID escrito aquí arriba. O sea, lo que quiero hacer es que primero ingresa el ID de la persona que quiero editar. Por ejemplo, si la persona que quiero editar se llama Julio, pues voy a buscar el ID de Julio, voy a escribir el ID de Julio y aquí entonces va a buscar la persona con el ID especificado. Luego de buscar a la persona con el ID especificado, lo que he hecho es crear una condición que me diga que es cuyo parámetro es que la persona editar, o sea el ID especificado, no esté vacío. Entonces, si no está vacío, va a proceder a imprimir lo siguiente. Lo primero es indicar al usuario cuál es el ID que ha seleccionado de la persona. Luego va a escribir algunas elecciones. Si lo quiere editar nombre, el apellido, el sexo, editar todos los datos, o si no, cancelar. Luego de esto voy a crear un entero llamado opción con su formato especificado. Crees un tweet, una condicional suite con el valor de opción. O sea, básicamente lo que nos indica es que el tweet se va a ejecutar después de agregar una opción en específico. Por ejemplo, si el caso de opción es 1, entonces lo que va a hacer es que vamos a agregar el nombre. En caso de que sea 2, lo que voy a hacer es que voy a
a poner, en vez de el nombre, voy a poner el apellido de la persona. Y aquí, y aquí voy a poner apellido. Aquí, apellido es igual a apellido. Entonces, apellido actualizado correctamente. Y pongo un break. Ese break lo que hace es romper el bucle. O sea, luego de editar la acción, ya el bucle se deja de ejecutar y procede a lo siguiente. Voy a poner entonces un case que sea case 3 con el sexo de la persona. Aquí es M o F. Ok. Un case 4. Básicamente lo mismo que en la función de agregar los datos. Se indica el nombre, se coloca la variable, se indica el apellido con su variable, el sexo con su variable. Entonces, para editarlo, vamos a utilizar los atributos que el nombre de la persona con el ID especificado, en vez de ser Julio, sea el nombre que pongamos, el apellido el que pongamos y el texto el que pongamos. Un case 5 que lo único que va a hacer es un break, que es el cancelar. Voy a guardarlo y lo vamos a ejecutar. A ver qué tal está. Aquí está. Primero voy a agregar un dato y de 1 Julio Werner femenino. Ah, no, espera, Julio Werner es masculino, me he equivocado. Pues editar datos. Dos. ¿Aló? Si elección es igual a 2, entonces editar datos. Vale. 1. Ok. Vale. If. Ya entiendo. Aquí está. Me faltó cerrar la condición de if. Lo vamos a ejecutar otra vez. Agregar datos y de 1 Julio Werner femenino. Editar datos. Ingrese el ID de la persona que deseas editar. El 1. ¿Qué vas a editar? ¿El nombre, el apellido o el sexo? Voy a editar solamente el sexo, que es masculino. Y como vemos, ya se ha utilizado correctamente. Pero el sexo editado no se nos muestra. Pues
lo que puedo hacer es crear una función que nos permita consultar los datos para ver si se han editado correctamente o no. Luego de haber creado la función de editar los datos, he creado otra condición donde la elección sea igual a 3. O sea, en ese caso lo que va a hacer es a eliminar todos los datos de una persona. Por ejemplo, voy a imprimir el ID, voy a llamar la variable ID con el formato especificado. Entonces, de la variable datos, que es la lista de personas de datos, voy a remover a toda la persona que tenga un ID especificado o un valor especificado. Por ejemplo, aquí puedo poner texto y ponga M y me va a poder eliminar a toda la persona de sexo masculino o femenino o de una edad en específica de la lista de personas. Entonces, hay que crear un for each otra vez. Entonces, por cada persona que se encuentre en datos, me va a imprimir cuál persona en específico se ha eliminado. Eso es lo que eso es todo. Por ejemplo, puedo poner un console. No, aquí no. Antes, un console line que diga se ha eliminado esta persona correctamente. Lo voy a ejecutar a ver qué tal. 1 Daniel Félix masculino. Entonces voy a escoger el 3, que es el 1. Se ha eliminado esa persona correctamente y no se imprime el valor. Claro, no se imprime el valor porque ya está eliminado, me imagino. A ver si lo coloco así. No. Así está bien. Y a ver, agregar dato 1. Daniel Félix masculino. Entonces, ok, ahora sí, se ha eliminado esa persona correctamente, que es la persona con el ID especificado. Si pongo este dato, da error porque la persona no existe. Luego de esto voy a crear la cuarta elección, que es obtener todos los datos en específico. Eso no es mucha pérdida, es lo mismo que las otras. Es por cada persona que se encuentre en datos se van a escribir sus atributos especificados.
Voy a agregar ID1. Eh, bueno, 2, F, 1, 3, wow. Entonces en 4, y como ven, se escriben los datos correctamente. He creado la siguiente opción, que es obtener los datos por el ID. Si el usuario escoge la elección 5, vamos a limpiar la consola y vamos a escribir el ID que queremos obtener en específico. Voy a crear una variable llamada persona seleccionada. Entonces, de datos voy a crear, perdón, voy a llamar al atributo field of or default. Esta es una esto, si no mal recuerdo, es un método de link queue. Entonces voy a tener el primero o el valor que está por defecto con la persona del ID específico que está aquí arriba. Entonces, si la variable persona escogida no está vacía, se va a imprimir la variable en específico, que es esta que está aquí. Lo voy a escoger. Ingrese el ID, el nombre, Daniel, Feli, M, agregar 2, M, ok. Entonces, el 5, que es obtener datos por el ID. Quiero obtener el ID número 2 y me lo obtuvo. El 2, que es de el sexto M, y etcétera. Entonces nos falta 4 valores en específico. Bueno, 4 elecciones que son obtener número específico de datos, o sea, el 6 va a ser, por ejemplo, que el usuario ingrese los 5 primeros datos que están agregados, o los primeros 3 o los primeros 10, por ejemplo, un número, o que solo se muestren 50 datos y no todos. También la función de buscar por campo específico en sí. También la de buscar datos, pero no sé si hacerlo de manera lineal o una búsqueda binaria. No sé. Entonces, por último, sería salir del programa. Get data by a specific number. If elección equals sí, a colocar un console.currentLine que me indique la cantidad de personas la que quiero obtener, una
condición lo que trata de hacer es intentar convertir el valor en un entero. Entonces, en caso de que el valor no sea un entero, o sea, un texto, o el valor sea menor o igual a cero, entonces me va a aparecer el texto siguiente: por favor, ingrese un número válido mayor a cero. O también, ingrese solamente números en caso de que sea un string. Entonces, en el... Ok, val es igual a... Vale, entonces aquí está variando que la cantidad específica no sea superior a la cantidad de límite, o sea, a la cantidad de datos que tenga la lista. Solo hay personas disponibles, o sea, eh, eh, en caso de que la lista, en caso de que la cantidad de personas exceda la lista, me va a mostrar solamente las personas disponibles y ya está. O si no, me la va a mostrar toda. Voy a crear un bucle for donde el bucle for va a recorrer los datos específicos de las personas y lo va a recorrer uno por uno y lo va a imprimir uno por uno. Vamos a ver qué tal. Agregar datos 1 1 entonces obtener el número específico el 6, por ejemplo un 10. Entonces ahí indica que solamente hay 2 personas disponibles y me la va a mostrar. No hay 10. Solamente hay 2 personas. Y como ven, el for funciona correctamente. Puedo hacer más variaciones. Por ejemplo, que el ID del usuario sea único, o que si indico un valor mayor a la lista no se muestre los datos, etcétera. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Para la próxima elección, lo que he puesto es he creado una variable llamada select data, o datos a elegir. Entonces aquí estoy haciendo estoy haciendo métodos de LINQ de la variable de data, que es el alias que le he puesto a los datos en específico. Entonces, de data que se encuentra en datos,
que me haga un select de el nombre con el atributo de datos que es el nombre. Entonces aquí que me escoja letter, que es como la longitud de el nombre de la persona. Pues hasta aquí el pequeño tutorial de cómo crear un proyecto de aplicación en C#, un CRUD, usando listas o arreglos. Pues hasta aquí el video. Si te ha gustado, no olvides darme un like, comentar, suscribirte si no lo has hecho. Y si puedo mejorar el código, o si me falta algo por hacer, o si quieres que lo mejore, pues no olvides comentármelo, que yo lo leeré sin ningún tipo de problema. Pues hasta aquí el video. Gracias, adiós.